Como siempre para nosotros es un placer hablar de cultura. Nosotros nos consagramos a lo que es la cultura y un lugar que también es así de consagrado a la cultura es el Espacio Cultural Simón y Patiño, y en este caso con una nueva exposición que es importantísima. A ver, les voy a dar el nombre de una de las invitadas y con eso les voy a spoilear un poquito lo que vamos a tener justamente como exposición. Le doy la bienvenida en primera instancia a Norén Guzmán de Rojas. Ojo con ese apellido que ya le va a decir mucho, quien es gestora cultural del Centro Simón y Patiño. Norén, qué gusto recibirla. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes, con todos los que nos acompañan en esta mañana. Y sí, anunciarles que el día de mañana inauguramos la exposición de Cecilio Guzmán de Rojas, Imagínese. que es mi abuelo, casualmente. Y para mí es una emoción muy grande, además de contar con el curador Pepe Bedoya, José Bedoya, que estamos aquí para contarles un poco, invitarlos y que se sientan animados a ver la obra de mi abuelo. Imagínense, todos en realidad somos fanáticos de nuestros abuelitos por el cariño, por todo, pero en su caso, talla de abuelo que tiene. Talla de abuelo, sí. Me siento muy honrada y soy además muy admiradora de su trabajo, ¿no? Importantísimo. Y es una inspiración para hacer gestión cultural. Seguro, además esa mezcla interesante, usted gestora cultural y además lanzando esta exposición de su abuelo, don Cecilio Guzmán, hay que decirlo, por ahí alguna persona no lo conoce, de los artistas más importantes del siglo pasado de nuestra nación, por ahí de la historia de nuestra nación en realidad. Correctamente. Tal vez José nos quiere contar un poco de la historia. Le damos la bienvenida también, por favor, en esta noche a don José Bedoya, quien es curador, quien va a ser parte también justamente de esta exposición de Cecilio Guzmán de Rojas. Qué gusto recibirlo. El gusto mío, como siempre, compartir en Postdata algo de cultura es muy agradable porque es un canal que realmente da cobertura a la cultura. A ver, Guzmán de Rojas es un nombre ineludible en la historia del arte boliviano, pero además, como lo vamos a desarrollar en la exposición, también es un nombre ineludible para leer la primera mitad del siglo XX, la historia nacional, ¿no? La exposición lleva por título El estilo es la nación, que era una frase que Guzmán de Rojas utilizó y que resume de alguna manera la manera de pensar que tenía Guzmán de Rojas en ese momento, que estaba también influenciada por el pensamiento de la época, ¿no? Pensamiento de los nacionalismos muy marcados, y cómo él llega a ver realmente la posibilidad de un Estado moderno con una raíz propia indígena. Imagínense, vamos a ver a un Cecilio Guzmán de Rojas como una fuente de inspiración, como también una muestra de esa época entonces en esta exposición. Sí, correcto. Qué importante. En este caso también mostrando todo lo que ha podido colectar de la época en la que él se fue a estudiar fuera de nuestro país, por ejemplo. Sí, Cecilio estudió en España, primero en la Academia Regional de Barcelona, luego se fue a París y luego volvió para estudiar en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Imagínense, importante es por demás decir la trayectoria, pero lo que podemos retratar en esta exposición va a ser también de mucha riqueza para nosotros. Sí, vamos a poder ver diferentes etapas de mi abuelo, ¿no? Diferentes estilos también, ¿no? Que él ha sido un artista de búsqueda constante. Entonces vamos a poder ver los retratos, los famosos retratos de mi abuelo. Tenemos los paisajes, tenemos también algunas pinturas abstractas, ¿no? Que muy pocos conocen esa fase abstracta de mi abuelo, en la que él ha experimentado.
Vamos a poder ver algunos desnudos que han sido muy controversiales en su momento, en otra época. Y también algo que es muy, muy importante porque marca su búsqueda de lo que es Bolivia y es su experiencia en el Chaco, ¿no? Él ha sido uno de los artistas que ha sido enviado a la Guerra del Chaco para justamente documentar. Tenemos que ubicarnos que eran otras épocas, no podíamos sacar con el celular todo como ahora. No había una selfie, por si acaso, acá en media guerra, no, por supuesto. Sí, entonces el dibujo era muy importante. Entonces existen una serie de dibujos de lo que él ha retratado de la Guerra del Chaco y luego tenemos algunos óleos que son muy impactantes. Y eso es lo que le da a él el impulso. Tenemos que pensar que él recién había vuelto de España y a los pocos años ocurre lo de la guerra y él ahí se ubica en la diversidad cultural, por un lado, que es Bolivia, pero también en lo que es la condición humana, ¿no? Y eso lo inspira también a pintar como él pinta, el alma de las personas, el alma de los paisajes, que ese ha sido un motor a lo largo de su trayectoria. Y son dibujos muy impactantes que en algún momento han sido prohibidos, ¿no? Han sido criticados porque los militares esperaban que se dibuje el glamour, no el glamour, porque en una guerra no puede haber glamour, pero tal vez que sean alentadores a la victoria, cosa de que no ha sucedido, sino que ha sido más bien una reflexión a la cruda realidad de una guerra, ¿no? Y eso que fue tan criticado en su momento, que incluso casi lo encarcelan, ¿no? Después ha sido el material con el que se firmó el Tratado de Paz en Buenos Aires, ¿no? Entonces se dio vuelta la moneda. Y a partir de ahí, claro, hay un despegue muy importante en la trayectoria y, como digo, en los retratos que va en adelante a hacer mi abuelo. De diversos momentos va a ser entonces la exposición. Así Esto es. Ha sido un trabajo de compilación, de recolección, porque estas obras han debido estar dispersas por toda nuestra Bolivia, se podría decir. Hay pinturas de Cecilio Guzmán de Rojas que, si no me equivoco, están en la Casa de la Moneda, por ejemplo, y demás situaciones. Ahora van a estar acá en exposición en el Centro Simón y Patiño. Sí, ha sido un trabajo un curador, un trabajo conjunto. Para mí un honor y una experiencia interesantísima trabajar con José Bedoya, de ver qué es lo que hay, colecciones privadas por un lado, y agradecer al Museo Nacional de Arte que está poniendo a disposición algunas obras, ¿no? ¿Ya? Entonces sí, hacer una exposición de esta magnitud requiere un trabajo, requiere, como usted dice, recopilar, ver bajo qué condiciones se pueden exponer las obras. No es solo ir a poner un cuadrito, un clavito, no, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y eso mañana lo van a poder disfrutar todos los que visiten, ¿no? De aquí, del 2 al 27, ojo, 3 semanas para poder visitar. Más bien son buenas fechas, hay que decir, para ir a visitar entonces toda la obra y magnitud. Como lo decía Norén, en este caso, don José, no es el hecho de poner un clavito y colgar el lienzo y ya estuvo, sino incluso va narrando por momentos el por qué está lado a lado un cuadro y demás situaciones. Sí, bueno, hemos querido dejar un poco de lado las etiquetas que le han puesto muchas veces a Guzmán de Rojas y a su obra, para mostrar la sensibilidad de un hombre que lee un momento histórico y que lo interpreta pues, magistralmente, ¿no? Por supuesto. Lo encarna, ¿no? Él nació al acabar el siglo XIX, Sí. 1899, y muere en 1950. Es un medio siglo fundamental para la historia boliviana, como decía Norén, la experiencia de la Guerra del Chaco, su experiencia en Europa, su retorno a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue invitado por el British Council para trabajar en los equipos de restauración de las obras maestras,
Y ahí él hizo una investigación bastante seria que marcó su última etapa de vida también, ¿no? Él dedujo que no todas las obras maestras que conocemos son óleos, claro, sino que fueron pintadas con una serie de elementos químicos y reacciones químicas. Y él se abocó en gran parte a esa investigación. Lastimosamente, cuando él tenía un trabajo muy avanzado en Londres, le fue robado a la carpeta, pero cuando él volvió a Bolivia, retomó y siguió con sus investigaciones. Guzmán de Rojas era una personalidad múltiple, muy rica y muy espiritual. Sobre todo la última etapa de su vida, él se vuelca totalmente al mundo de lo espiritual, a lo esotérico, y pues es una personalidad fascinante para leerla a través de su obra. Y en este caso, todas estas matices de la vida de Cecilio Guzmán de Rojas marcan justamente su obra. En aquel momento de la espiritualidad la podemos ver plasmada seguramente en los gráficos. Sí, esa es la idea. Hemos jugado con grupos de obras y pequeños textos, o de Cecilio o de personalidades y críticos. Por supuesto. ¿No? Así que es una oportunidad, pues, de encontrar a Cecilio de otra manera. Además, decíamos, en este caso hay que señalarlo como tal, maestro de maestros. Hace algunas semanas yo tenía entrevistado acá al hijo de don Walter Solón, que nos hablaba de una exposición también que se desarrolló en el Simón y Patiño, y decía de la escuela de don Cecilio Guzmán de Rojas, y ustedes me corroboran que justamente maestro Cecilio Guzmán de Rojas de Walter Solón. Correcto, porque en algún momento mi abuelo dirige la Escuela de Bellas Artes, claro, ¿no? Y él le da una beca a Walter Solón para él descubre su talento en una visita en Sucre, lo conoce y lo invita a venir a la ciudad de La Paz becado, ¿no? Y lo motiva, no es solo que lo invita, sino lo motiva porque ve que había un talento, un joven con mucho talento, ¿no? Imagínese esos niveles de amistad, de cierta manera, de esas redes entre colegas, se podría decir en algún momento, viendo el potencial y enseñando, porque muchas veces el maestro no le gusta enseñar, pero en este caso se demuestra que sí, entonces. Sí, le gustaba enseñar, le gustaba transmitir, le gustaba mucho la reflexión. Muchas veces nosotros lo veíamos plasmado a don Cecilio Guzmán de Rojas en el billete de 10 e investigábamos un poquito quién era. Nos ha ayudado acá don José Bedoya a conocerlo por ahí un poco más en la parte humana, que a veces no es la que trasciende y demás situaciones. ¿Quiénes deberían ir a esta exposición, por favor, Noren, para conocer más la obra? En este caso, yo sé que es una pregunta muy abierta, que deberíamos ir realmente todos, pero habrá que ir muchas personas en públicos específicos también. El arte está abierto para todos, sí, ¿no? Y esa es la idea, además, ¿no? Pero, bueno, a quienes están especialmente interesados en la vida cultural, en el arte, en nuestra historia, ¿no? Es muy importante nuestra identidad, es fundamental conocer la historia. Cómo se han puesto los primeros cimientos o fundamentos. Lo que somos ahora es gracias a lo que ocurrió antes. Poder tener esa sensibilidad, dejarnos llevar por el trazo, por el lienzo, por la atmósfera. Yo les invito a observar los ojos en los retratos, ¿no? Exacto, esos ojos son muy particulares y les invito a ponerse a pensar de cuál era la historia de aquellos ojos que podemos ver, por ejemplo, ahorita en pantalla. Algo que es muy importante y por eso trasciende también es mi abuelo. En su forma espiritual, él reconoce lo bello de lo nuestro,
Exacto. Que es la base del indigenismo, ¿no? Ese creo que es uno de los pilares, ¿no? Y eso es una cosa que críticos han marcado mucho de Cecilio Guzmán de Rojas. El lienzo indigenista que él tiene, el trazo indigenista, es algo innegable. Entonces hay que transportarnos también en el tiempo, en el contexto histórico de aquella época, que no se reconocía o no se pintaba lo bello, lo nuestro, ¿no? De cualquier ser humano, porque él ha, por un lado, nuestros paisajes, ¿no? Por otro lado, nuestra gente en su diversidad, y tratar de en cada retrato poder ver el alma de las personas, la historia de las personas, cuál es la esencia en su belleza como seres humanos. Imagínense. ¿No? Entonces, y eso es lo que después genera el indigenismo. Van también diferentes corrientes. Hay quienes después, por ejemplo, don Walter Solón va a ir más hacia una tendencia política, pero es una base de reconocernos, de mirarnos y de ver cuán ricos y bellos somos, ¿no? Por supuesto, cuánto orgullo nos pueden hacer en base a la obra de Cecilio Guzmán de Rojas, don José. Conozco el caso, por ejemplo, en Ecuador de Guayasamín, que básicamente lo idolatran al nivel que requiere, y acá una situación que debería ser similar, ¿no? Bueno, el aporte de Cecilio Guzmán de Rojas es pues monumental y debería tener todo el reconocimiento del Estado, y lastimosamente nuestro Estado es bastante débil en la capacidad de proyectar nuestros artistas, ¿no? Guzmán de Rojas es un artista de talla mundial, Sí. y así fue reconocido en su momento por importantes publicaciones donde se publicaron biografías de los hombres más notables de América, y obviamente ahí estaba Guzmán de Rojas. Es de la talla de Rivera, de Siqueiros, anterior a Guayasamín. Sí, por supuesto. Es básicamente un sinónimo de nuestra bandera, de nuestro escudo, desde el ámbito cultural. Así que si hay que rendirle un homenaje que nazca desde la sociedad, conociendo la obra, conociendo la trascendencia, la humanidad de este artista, que es básicamente del siglo pasado, pero trasciende todas las épocas. Un gusto haberlos entrevistado, Noren. Una vez más la invitación, por favor, para que conozcan. Por ahí mucha gente, todavía hay que decir, del nuevo Centro Simón y Patiño en este caso. Bueno, invito a todos, a los amigos del arte, de la cultura y a los no amigos todavía, y los desafío a tener curiosidad y de tener la experiencia de una exposición, una experiencia de la cultura, porque eso siempre nos mueve adentro y nos cambia la vida. Entonces, les pongo ese desafío con todo cariño. La Fundación Patiño, el edificio del Espacio Patiño se encuentra en la Avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez. Difícil no darse cuenta que hermoso. está ahí. Está céntrico, fácil de llegar, así que no hay excusa. Estaremos 3 semanas, desde mañana, 2 de agosto, hasta el 27, y nos pueden visitar ahí. Pueden estar en la inauguración o cómodamente en cualquier momento que puedan pasar. ¿El ingreso es gratuito? El ingreso es absolutamente gratuito, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 y nuevamente desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, de lunes a viernes. No hay excusas, de verdad, para no visitar esta exposición de Cecilio Guzmán de Rojas. Don José, me repite, por favor, cómo titula esta exposición y una invitación más a la gente. Bueno, la exposición titula El estilo es la nación. El estilo es la nación. El estilo son un poco los rasgos que hacen, que definen una identidad. Entonces, Guzmán de Rojas utilizó esta frase en algunas entrevistas y la hemos tomado de él, pero también esta frase define esa idea
de hacer una nación múltiple Por supuesto. en sus raíces, tanto indígenas como occidentales, europeas, pero con un estilo propio, con una identidad propia. Y bueno, ese fue el sueño de la primera mitad del siglo XX. Qué importante, ¿no? Muchas veces dicen y se quedan con esa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuántas acepciones podemos sacar de esos ojos, como decía, de esos rasgos indígenas y de ese estilo que da lugar a esa nación entonces? Gracias por la visita, espero verlos muy pronto, como siempre, las exposiciones, por ejemplo, que tiene el Centro Simón y Patiño. Es un placer y muchas gracias por la acogida, ¿no? En este caso nosotros hemos hablado acerca de la exposición de Cecilio Guzmán de Rojas. Nos han acompañado Norén Guzmán de Rojas y José Bedoya. Con esta linda entrevista nos vamos a un corte.